Te voy a contar una historia. ¿Ves a este guaje? Pues de entre todos los delanteros del fútbol, hay pocos jugadores tan infravalorados como él. El hijo de un minero que es el máximo goleador de la historia de España, que hizo temblar a países enteros con su 1,75 m de pura pasión por el fútbol. Goles que tumbaron a colosos como este. Y este otro. ¿Y esta maravilla qué? No ganó el Balón de Oro. No está en el 11 ideal de la nostalgia. Pero es una leyenda del Sporting, del Valencia, del Barça e incluso del New York City. Pero sobre todo, es una leyenda del fútbol español. Ponte cómodo, que vas a conocer al mejor delantero de la historia de España, don David Villa. Viajamos hasta Tuilla, en el Edén de España que es Asturias, en 1981. David nació en el seno de una familia humilde de tradición minera. El guaje sabe lo que es caer y levantarse desde su infancia. Con solo 4 añitos se rompió el fémur de su pierna derecha. Y por si alguno está perdido, el fémur es este hueso de nada de aquí. ¿Impidió eso que Villa llegase al fútbol profesional? No. Su padre tenía un plan. Tendría que aprender a chutar con la izquierda. Y el guaje le puso tanto empeño que acabó siendo ambidiestro, convirtiendo aquella terrible lesión en un empuje que lo definiría como jugador. Jugó en el Langreo hasta los 17 años, cuando se vistió la remera del Sporting de Gijón. Empezó en juveniles, pero poco a poco fue despertando el interés de los de arriba. Un guaje con un físico discreto, extremadamente humilde, pero con un romance inseparable con el gol en su dominio del área rival. Y llegó su momento. Debutó en el Molinón contra el Córdoba en 2001, en el día que su padre recuerda como el más feliz de su vida. Daba igual lo que viniese después. Ver a su hijo jugando en el Molinón era todo lo que su alma de minero había soñado. En su temporada de debut con el primer equipo, marcó 18 goles en 40 partidos y se superó en la segunda con 20 goles en 39. Villa era la gran promesa del club, y tanto fue así que lo salvó de la quiebra económica y el descenso en el verano de 2003, cuando estuvieron obligados a venderlo al Zaragoza por 2,4 millones para seguir vivos. El tímido chaval de 21 años se fue para Zaragoza para volverse descarado y salvaje en el campo. Cuanto más cerca del área, mejor. Ahora tocaba demostrarlo en Primera División. Se presentó con 21 goles en 46 partidos, ganando al Real Madrid de los Galácticos en la final de la Copa del Rey por 3-2, marcando el segundo gol del Zaragoza y llevándose para casa su primer título en su primera temporada en la élite. Y allí estaban Zidane, Figo y Beckham, viendo el nacimiento del guaje. En su segunda temporada se llevó la Supercopa de España y marcó otros 18 goles más con el Zaragoza. Era surrealista. Nadie hablaba de Villa, pero su dominio de las dos piernas era una maravilla. Los hacía de todos los colores. Su definición, una delicia. Y ahora la iban a disfrutar en el Valencia. 12 millones de euros después de pagar su cláusula de rescisión, adivinad. Avión para Mestalla. Tenía 24 años y sus mejores momentos estaban al cruzar el umbral. Era el despertar del héroe. El Valencia lo convirtió en el tercer fichaje más caro de su historia y tocaba responder en el campo. Bajo la batuta de Quique Sánchez Flores, el guaje cambió el juego del Valencia y se convirtió desde su primera temporada en uno de los favoritos de la afición. Enchufó 33 goles en 58 partidos en su primera temporada, con 25 en Liga y a un solo tanto de convertirse en Pichichi, que se llevó Eto'o con 26. Temporada tras temporada, el guaje se convirtió en un icono del Valencia. La obsesión de la prensa y el mundo con Real Madrid y Barcelona lo mantuvo en segundo plano, casi desconocido internacionalmente. Pero Villa era un superclase, un ariete de época, un prodigio que entró en la historia del club como una de sus figuras míticas, como Pablo Aimar o Mario Alberto Kempes. Entró en la lista para el Mundial de 2006, de donde regresó con 3 goles en 5 partidos. Llevó al Valencia a la fase de grupos de la Champions y se coló por primera vez entre los 50 futbolistas candidatos al Balón de Oro. Recordemos, Villa jugaba en el Valencia, pero las enchufaba como quería. De falta contra el Inter para clasificar a los cuartos de final de la Champions, siendo el máximo goleador español de la Liga, pero también liderando la tabla de asistencias. Villa volvió a liderar al Valencia junto a Silva y Mata, consiguiendo su segunda Copa del Rey frente al Getafe. Estaba en la cresta de la ola y la Eurocopa de 2008 fue su consagración definitiva. Con la España de Luis Aragonés, Villa se convirtió en el máximo goleador del torneo.
3 de ellos se los cascó a Rusia en el primer partido, pero el héroe estaba preparándose para salvar al país. En el último partido de la fase de grupos frente a Suecia, el Guaje volvió a hacer lo que mejor sabía, tirar de coraje y pasión para marcar el gol de la victoria en el minuto 92. Sin ese gol, España no habría pasado de fase. Sin Villa, España no habría ganado la Euro. Pero el héroe apareció y entró en la historia del fútbol español al traer a casa la Eurocopa, que abriría las puertas de la etapa más gloriosa del fútbol español. En sus 5 temporadas en Valencia, Villa marcó 129 goles en 225 partidos. Se llevó el premio Zarra al máximo goleador español de la Liga en 2006, 2007, 2009 y 2010, con el mejor promedio histórico de cualquier futbolista español. Ahora sí, Villa estaba en boca de todos. Y el Real Madrid llamó a su puerta. Fue un verano extremadamente convulso, con infinitos rumores, que si estaba hecho, que si el Valencia quería más dinero, que si lo fichaban con Cazorla, y al final, el Guaje acabó renovando hasta 2014 con el Valencia para acabar su aventura con el club en 2010. En su última temporada, Villa marcó 21 goles en Liga que volvieron a clasificar al Valencia a la Champions. Y 40 millones de euros después, se convirtió en el segundo futbolista español más caro de la historia en el momento. Hora de hacer las maletas. El FC Barcelona esperaba. Villa comenzó su periplo como blaugrana consiguiendo el mayor título al que puede aspirar cualquier futbolista, el Mundial de Fútbol. La España de Del Bosque, con Villa como líder de la delantera, viajó hasta Sudáfrica para volver a hacer historia. Solo necesitó 2 partidos para estrenarse contra Honduras. Después vino otro gol contra Chile y nos volvió a hacer soñar con el gol decisivo que marcó frente a Portugal en octavos para pasar a cuartos de final. Al Guaje le gustaban los goles. A nosotros, ver su peinado, su perilla y su número 7 haciendo historia. Volvió a marcar el gol de la victoria contra Paraguay, que nos llevaría a las semis, y el resto fue historia. España fue campeona del mundo en 2010 y David Villa fue el máximo anotador del torneo, empatado con Müller a 5 goles. Se llevó el balón de bronce al tercer jugador más valioso del torneo y entró en la posteridad del fútbol español, al ser el jugador con más goles en la historia de los mundiales, por encima de Raúl, Morientes y Butragueño. Villa no solo hacía goles, los hacía cuando importaba. Su aporte fue absolutamente determinante para el fútbol español y hoy todavía añoramos la calidad del Guaje en la punta del ataque nacional. Embriagado de éxito, Villa regresó a Barcelona para disputar su primera temporada como blaugrana. Su prime lo había colocado como uno de los delanteros más exquisitos del fútbol, con una técnica impecable que fue una delicia de ver bajo las órdenes de Pep Guardiola y acompañado de la clase de Iniesta, Xavi y Messi en el Barça. Se ha hablado mucho de los tridentes de época de Madrid y Barcelona, pero aquel equipo mítico del triplete con Pedro, Messi y Villa fue un absoluto placer futbolístico. El Barça jugaba como nadie lo había hecho jamás. Toque, toque, toque. Le enchufó 2 goles al Real Madrid en el ya histórico 5-0, que terminó con una ovación para Villa, y fue decisivo en la final de la Champions League frente al Manchester United, marcando el 3-1 definitivo, que le daría su primer título internacional de clubes. El planteamiento del fútbol de Guardiola fue una delicia. El balón rodaba entre magos y Villa fue el culmen en punta de la idea del tiki-taka. Se empapó de la táctica, modificó su trabajo sin balón en el desmarque, se volvió más responsable en el toque y en el manejo de los tiempos. El resultado: 2 ligas, 2 supercopas de España, una Copa del Rey, la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, en solo 3 temporadas. El destino le quiso volver a cerrar las puertas tras romperse la tibia en 2011, pero parecía no recordar el pundonor del Guaje Villa. Se despidió del Camp Nou en 2013 con 31 años y habiendo marcado una época gloriosa para el club, al nivel de estrellas como Henry, Eto'o o Ibrahimovic. Esa es la leyenda del Guaje. Después del Barça, Villa recaló en el Atlético de Madrid en 2013 con 31 años, mermado por el tiempo y su grave lesión. Aún así, en su única temporada en el club, Villa fue parte del 11 con el que Simeone ganó la Liga a Real Madrid y Barcelona, a pesar de perder su segunda Champions en la fatídica final de 2014 contra el Real Madrid. Jugó 47 partidos, marcó 15 goles y se adaptó con humildad y trabajo a la salvaje exigencia física del Atleti de Simeone. En 2015 se fue al New York City para disputar las últimas temporadas de su carrera, donde marcó 80 goles en 125 partidos. La magia del Guaje revolucionó los campos de fútbol de Estados Unidos. El público se enamoró de Villa, se convirtió en parte de la cultura del club y trasladó su pasión por el fútbol en cada metro de césped que recorrieron sus goles.
Fue el fin perfecto del sueño de aquel niño de familia minera que dominaba ambas piernas. Un absoluto coloso del fútbol que caminaba con los pies en la tierra, lejos de esa fama que nunca le convenció, haciendo lo que mejor sabía, hacer feliz a la Redonda. Su familia sonríe orgullosa desde tierras asturianas, y el mundo del fútbol le debe honores a uno de los futbolistas más decisivos de la historia de España. Hoy alzamos las botas por el Guaje, Don David Villa.